Y ahora vamos a presentarles, señores, una nueva metodología utilizada para las agencias de medios, lanzada por la agencia MEC Perú. Esta es una herramienta que obviamente ellos en su portafolio de productos y para sus clientes tienen a bien utilizar, y el señor Eduardo Velasco, director general de MEC Perú, viene aquí a detallarnos de qué se trata. Hay cada vez más tecnología y metodología en general para adelantarse a las necesidades de los clientes. Vamos a conocer un poco más sobre MEC Momentum, que es el nombre que ha recibido esta iniciativa. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, gracias por estar aquí, Eduardo. No, gracias a ti. Primero, preséntame MEC Perú. Ustedes son una central de medios, ¿correcto? Sí, somos una central agencia de medios que pertenece al holding de WPP, holding de comunicaciones, que tiene una serie de empresas de comunicación. Tenemos presencia en más de 84 países a nivel global. En el Perú estamos desde el 2002 trabajando ya con una cartera de alrededor de 15, 20 clientes. ¿Como holding también, digamos, como extensión de la holding, la operación? Sí, sí. O sea, que tienes varias marcas, no solamente la agencia de medios, sino agencias de... Exacto, exacto. ¿De qué? ¿De publicidad, de comunicación? Tenemos, digamos que somos una serie de compañías, MEC, Yogan Rubicon, Ogilvy, o sea, todas las empresas del holding WPP. MEC Perú es una agencia de medios del grupo. Ok, perfecto. Nosotros, como te digo, tenemos ya desde el 2002 trabajando con una serie de clientes, manejamos todo lo que es planeación y compra de medios. Y esto ha ido evolucionando, ¿no? Como agencia de medios, recuerdas, hemos manejado siempre los medios tradicionales, televisión, radio, prensa digital. Pero esto ha ido cambiando y evolucionando cada vez más, que ha hecho de que las agencias evolucionen y desarrollen más divisiones especializadas. Correcto. Desde manejo de información, de data, de estudios, de data digital, de contenidos, una serie de elementos que van sumando al planeamiento de comunicaciones de los clientes. ¿No están entrando con esta orientación un poquito al territorio de la agencia de publicidad, que eventualmente quiere dar más servicios y entra a darte data y análisis de data? En fin, ¿no hay un traslape de servicios entre la agencia de medios y la agencia de publicidad? Generalmente la agencia de publicidad o la agencia creativa está más enfocada al desarrollo de contenidos, o sea, a los comerciales, al contenido en sí que va a tener la marca o lo que va a comunicar. La agencia de medios está más enfocada a desarrollar y entender los puntos de contacto y la forma como interactuar con los consumidores en el punto de contacto. Entonces, como que separamos, ¿no? O sea, yo nunca como agencia de medios voy a proponer desarrollar un spot o desarrollar un material, pero sí voy a desarrollar oportunidades de contacto, ¿no? Y en ese sentido va MEC Momentum. MEC Momentum es una metodología que viene de la compañía a nivel global, lanzada el año pasado en junio de 2013 en Cannes. Lanzamos esta metodología que es producto de una inversión de más de $2 millones en estudios que se enfoca en el proceso de compra, es decir, cómo influye los puntos de contacto, llámese los medios, en el proceso de compra del consumidor en cualquier categoría. Es decir, un proceso de compra normalmente siempre lo hemos visto como algo lineal, pero hoy las últimas tendencias hablan de un proceso circular, es decir, un momento activo, un momento pasivo, un detonante y la compra, ¿no? Entonces, en ese proceso de compra es donde los puntos de contacto, llámese medios, influyen en diferente forma en la compra, en la intención de compra de un producto. Entonces, ¿por qué una Y además, dependiendo de la etapa en la que está el consumidor, afectará más o menos la estrategia, ¿no? Exacto, porque la metodología justo consiste en eso, en identificar los scores de las marcas frente a sus competidores en las diferentes etapas. Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Creo que es más fácil. Si yo no estoy pensando comprar un auto, pero digamos estoy en una etapa pasiva, pero estoy recibiendo información de diferentes marcas, ¿no? Entonces, esa información va quedando en mí y va generando cierto, digamos, información. Vas creándote una idea, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, de pronto hay un detonante, ¿no? El auto se estropea y tengo que cambiar el auto. Entonces, pasa una etapa activa. O viene una oferta. O viene una oferta, ¿no? Pasa una etapa activa. O sea, tú cambias tu posición de pasivo a activo. Ahí tú comienzas a buscar ya de forma activa y comienzas a buscar tal vez de repente más en online, te vas a una feria, ¿no? Pero en pasiva te vas con una idea. O sea, en la parte pasiva tuviste una idea, tuviste la exposición de una oferta, como tú bien dices, o el spot, o fuiste a un evento y... O viste el carro y te gustó un carro. Exacto, ¿no? Entonces comienzas a generar determinadas marcas en tu mente y en la etapa activa comienzas a explorar y empiezas con un puntaje con esas marcas, pero luego en la etapa activa, dependiendo de cómo la marca esté presente en cada punto de contacto, puede generar un cambio. Entonces, te tuviste con la marca A y de repente terminas comprando la marca B. Entonces, ¿por qué nosotros como agencia de medios desarrollamos este producto? ¿Por qué? Porque cada vez más la agencia de medios ya no solo se encarga de planificar los medios masivos, sino que los clientes exigen más que me digas
cómo debo tener mi publicidad en los diferentes puntos de contacto que el consumidor está en esa categoría y cómo debo tenerlos, en qué intensidad puedo tenerlos, para que en ambas etapas puedas tener fortalezas y puedas al final lograr que la gente, el consumidor compre. Entonces, es un poco eso. ¿Esta metodología ha sido testeada de alguna manera? ¿Los resultados que arroja la metodología tienen consistencia con lo que ocurre al final de cuentas con los clientes? Sí, de hecho, esta inversión que te hablo que se hizo a nivel de pruebas, estudios cualitativos y cuantitativos, a nivel de marcas y a nivel de varios países. Acá en Latinoamérica se incluyó México como parte del estudio y con esos estudios han ido validando todas estas pruebas, ¿no? Entonces ya la metodología está estructurada para que cada país y cada MEC pueda adaptarlo al mercado peruano. Porque, por decirte, esta metodología parte de encuestas online, pero acá en Perú todavía la parte online, en parte de encuestas está en desarrollo, ¿no? Claro, entonces tenemos que adaptarla a un estudio más cuantitativo en campo y estamos en ese proceso, ¿no? Pero ya está probado y validado que funciona y nos da una información mucho más rica, porque acuérdate, cuando uno toma decisiones en la planificación de medios, hablas de muchos indicadores, ¿no? De costo por mil, costo por punto, ¿no? Claro. Pero exacto, ¿no? Pero esto complementa mucho esa decisión, porque por un lado estás tratando de lograr la mejor eficiencia con la agencia de medios, pero por otro lado te ayuda mucho esta información a poder ser mucho más directo en el proceso de compra y entender de que de repente hay algunos puntos de contacto que en términos, digamos, numéricos no son tan rentables, pero en tu proceso de compra son muy importantes a la hora de decidir la compra, ¿no? Entonces, balanceas ambos aspectos y por eso la agencia de medios se está enfocando mucho también en esto, ¿no? En darle ese valor adicional a los clientes, en poder combinar el tema estratégico de consumidor y el tema de medios puro análisis, ¿no? Cuando me hablas de los clientes para efectos de el consumo, el uso de este estudio o metodología, mejor dicho, ¿te refieres a la agencia o te refieres al cliente pagante de la campaña? Al cliente pagante de la campaña. Porque la agencia eventualmente también puede ser un cliente tuyo, ¿no? La agencia de publicidad me refiero. En este caso nosotros nos dirigimos más a los clientes. O sea, vas al cliente final. Al cliente final. Le das una solución y le presentas, si se quiere, un abanico de lo que significa sus opciones de inversión en función a lo que este estudio podría estar destacando, digamos, como prioridades en el mapa de oportunidades que tienen. Exacto. Esa es un poco la idea. ¿Es para todo tipo de cliente? Digamos, consumo masivo, banca, retailers, o hay una preferencia, digamos, en un segmento particularmente sensible a la metodología. No. Universidades, no lo sé. Mira, en tema de servicios, por lo que yo he visto de lo que se ha rescatado de información, el tema de servicios, productos tecnológicos, tiene mucho más valor porque los procesos de compra son un poco más largos. En consumo masivo también son interesantes, pero en servicios, en banca... Claro, comprar leche no es lo mismo que un televisor o una laptop. Exacto, o un auto, ¿no? El proceso de compra, los procesos de compra más largos, puedes aprovecharlos más porque... ¿Hay una correlación entre el peso del ticket y la extensión del proceso de compra? O sea, mientras más caro, más largo el proceso. Sí, algo, sí. Por lo general claro, sí. O sea, una casa, evidentemente, pues no te la compras en la noche a la mañana, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que los procesos de compra... Tiene un reto esto, ¿no? Que es ver dónde te pones, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué industria? Porque habrá, pues, la industria que es mucho más sensible que otras, ¿no? O sea, me imagino que minerales, pues, no tiene nada que hacer con esto. No, definitivamente no. Habría que ver cuáles son las industrias más beneficiadas de la utilización de esta metodología, ¿no? De acuerdo, sí. Por lo general nosotros trabajamos con empresas de servicios y empresas de consumo masivo. Ya. Y esa es nuestra base para ofrecerles este servicio. Ahí tienes bancos, compañías de seguros. Sí, empresas de consumo masivo. Empresas de consumo masivo. Sí. Interesante, ¿no? ¿Y esto está funcionando en toda la red de países? Sí, se lanzó para todo a nivel global, como te digo, en Europa el año pasado, y se está decantando país por país. En Perú ya hemos hecho algunas presentaciones, y como te digo, estamos afinando un poco cómo vamos a manejar la parte de base de información, la recolección de datos, ¿no? Pero es un estudio que le vamos a ofrecer a los clientes actuales que ya tenemos en nuestra cartera y a otros clientes que sean interesados en ello, ¿no? ¿Conoces tú otros estudios usados por otras agencias o esta es una pieza única en el mercado? No, lanzado por una agencia de medios es la única, es única, porque digamos que algunas personas me dicen,
porque una agencia de medios lanza un estudio de investigación, ¿no? O sea, no es una empresa de investigación de mercados, pero como te explicaba, tiene mucha consistencia desde el punto de vista que nosotros somos los que recomendamos el uso de los puntos de contacto al cliente, ¿no? Entonces, obviamente esto va enfocado, porque si tú haces un estudio de proceso de compra, entenderlo, pero sin entender cómo el cliente va a accionar eso, o sea, esa data luego la va a accionar, es decir, oye, tengo un punto de contacto es importante, por decirte, los centros comerciales y no estamos ahí. Y en la etapa activa es muy importante y no estamos ahí, no estamos haciendo eso. Entonces, tal vez mueve inversión de este medio masivo a este medio y tengamos presencia, porque acá se está cayendo mucho la intención de compra, ¿no? Viene con mucha awareness, con mucha intención, pero acá se frustra. Viene otro, se mete en el medio, lo vende linda y te quita la posibilidad de la venta. Entonces, es una visión un poco más estratégica, que es la visión estratégica que nosotros como MEC Perú le estamos dando al servicio de agencia de medios. Por eso te hablaba de que yo encuentro una diferencia entre agencia de medios y central de medios, ¿no? Central de medios tiene una connotación más de compra, de televisión. Absolutamente comprador. Exacto, ¿no? Muy transaccional. Exacto. Mientras que la agencia ya empieza a darle una capa. Pero ustedes finalmente, ¿cómo cobran? ¿Cuál es tu modelo de generación de ingresos? ¿La colocación, la compra propiamente? ¿O cobran también por esta parte intangible de servicio, de orientación, de uso de la metodología? Exacto. Nosotros como MEPU tenemos varias divisiones. Tenemos un servicio integral que digamos, da todos los servicios de la agencia, servicio digital, servicio offline, colocación, compra. Y también tenemos servicios independientes. En este caso, MEC Momentum es un servicio que se cobra aparte del servicio original. O sea, ¿Y cuál es más o menos el precio? ¿Cuál es la tarifa que utilizas? Estamos todavía llegando al precio, va a depender mucho del producto y la categoría, pero más o menos estaría entre un 15.000, 25.000 dólares, un precio de un estudio, digamos, debidamente hecho, ¿no? Donde te hacen todo un mapeo de oportunidades de contacto. Exacto. Y la eficiencia para eso. Sí. Interesante. Claro, porque, digamos, entre campañas millonarias, enhorabuena si me puedes ahorrar malas inversiones o fomentar aquellas que dan mejores resultados, ¿no? O sea, es un tema de eficiencia en el uso del presupuesto, ¿no? Mira, de hecho... El asunto es que finalmente tenga esa ocurrencia, o sea, que genere esos beneficios, ¿no? Claro, de todas maneras, porque el punto es que, como sabes, en el país está ocurriendo un incremento de precios en las tarifas de los medios. Y sí, esto, se están sincerando un poco, ¿no? Sí, ¿no? Y esto va a seguir. Y lo que tienes que hacer es muy eficiente a la hora de administrar esos recursos, pero también muy eficaz a la hora de desarrollar estrategia, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros como MEC ¿Cuánto es la torta anual de publicidad? El año pasado debe haber estado cerrando en 900 millones. ¿Todos los dólares o soles? Dólares. ¿Todos los medios? ¿O todos solamente todos los televisión? medios. Todos los medios. Todos los medios. O sea, no llegamos ni siquiera al billón de dólares gringo, digamos. No creo que lleguemos. Yo creo que el año pasado debíamos cerrado en 900 millones de dólares. Hemos crecido alrededor de un 7-8%, ¿no? El año pasado, o sea, el anteaño crecimos 10, el 2013 hemos cerrado. ¿Y cómo ves las perspectivas para este año? Es un poco, a principio de año lo veíamos alrededor de un 10%, o sea, recuperarlo casi lo mismo que crecimos en el 2012. Está un poco lento este primer trimestre, pero es entendible, ¿no? Todavía hay mucha cautela en las inversiones, todavía se está viendo cómo va saliendo el tema macroeconómico, ¿no? Acuérdate que la inversión en medios publicitarios es muy sensible al tema económico, ¿no? Entonces, apenas hay alguna noticia que genera así, es como que, oye, paremos la inversión, a ver cómo va, Se ¿no? aguanta todo rápido. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros somos como un termómetro muy rápido de eso, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista personal, lo veo bastante optimista. Yo creo que el segundo semestre se va a poner más interesante y va a moverse más y creo que vamos a comenzar a seguir creciendo. Interesante las perspectivas, ¿no? de una industria cuyos números están un poquito por debajo del promedio en la región, ¿no? Sí. Siendo un país con tanta, digamos, con la cantidad de gente que tenemos, deberíamos de tener muchísimo más inversión en medios, ¿no? Pero no se está dando. ¿Por qué? Las empresas son mucho más conservadoras en ese sentido. O sea, te comparas el gasto per cápita de otros países y a veces es el doble o el triple. ¿Es un tema de tarifas de los medios? ¿Es un tema de escasos presupuestos? ¿Por qué se explica esta posición, digamos, detrás de varios países vecinos? Yo creo que se explica mucho por lo que mencionaste hace un rato, ¿no? O sea, estamos en un proceso de recuperación de tarifas, especialmente en la televisión, que es, digamos, la mayor inversión. 80%. Exacto, ¿no? No tanto el 80, 50, sí, no, 50, 55%. ¿Así? ¿Qué sí. otros jugadores le quitan tanto? Está la prensa, la radio,
el cable ha crecido, ¿no? O sea, hay otros que han ido bajando un poco la televisión. Bueno, pues cable sigue siendo televisión, por no abierto, Sí. pero sigue siendo el medio, digamos. Sí, por ahí entre los dos televisivo, llega ¿no? un 60-65%, ¿no? La vía pública, el digital que ha ido creciendo, no es mucho. Pero sí, o sea, la televisión jala mucho porque, digamos, la televisión es como la base y eso yo creo que hizo hace unos años la tarifa cayó muy por debajo de mercados como Paraguay, Uruguay, Bolivia, donde, digamos, son mercados mucho más pequeños que Perú y la tarifa nominalmente hablando, ni siquiera en términos de costo por mil, era casi igual o menor. Entonces llegamos a un punto muy bajo en donde en estos años se ha ido recuperando y es un tema paulatino porque de alguna manera también las marcas y las empresas se han acostumbrado a un presupuesto publicitario y no les puedes subir de un momento a otro, es mucho más complicado, ¿no? Claro, pero algo tiene que explicar el hecho de que aun cuando el precio en el Perú ha sido significativamente más bajo para efectos del gasto en publicidad que una marca puede tener, los precios de los productos finales no son significativamente más bajos comparados con otros países. O sea, no sé, un producto más, un pomo shampoo no cuesta menos en el Perú que en Uruguay y eventualmente el gasto por pomo de shampoo es mucho más elevado en Uruguay. Digamos, claro. Este es un país para hacer mucha plata. Hay muchos márgenes. ¿Ah? Claro, ¿Dónde está la explicación? Sí, lo que pasa es que, digamos, normalmente lo que pasa en países, digamos, que podemos compararnos como Colombia, Argentina, digamos que los presupuestos de marketing y por ende presupuestos de medios en proporción son mayores, ¿no? O sea, representan como 75-80% de la inversión en marketing en general. Entonces, acá en el Perú todavía se destina mucho presupuesto a punto de venta, a activaciones BTL, cosas de ese tipo, o a otro tipo de cosas, por lo mismo que los medios no son tan caros. Y eso ha ido subiendo e incrementando, ¿no? Es una cuestión, digamos, como te digo, de bases, ¿no? Porque acuérdate que cuando uno hace un presupuesto este es mi presupuesto del año pasado, este es el de ahora, ¿no? Entonces, es muy complicado que le diga, voy a crecerlo 25% porque, digamos, el mercado tarifario crece eso. Es muy, muy complejo. Entonces, lo que se ha hecho es una nivelación paulatina de año tras año para que los medios recuperen, ¿no? Exacto, un sinceramiento de tarifas que también es complicado, pero creo que es más manejable que haber hecho... Porque hay otros mercados, por ejemplo, en Escocia subieron la tarifa de un día 10 veces más, ¿no? Al siguiente día, ¿no? Y con eso nivelaron la industria, pero en ese momento, hace unos años, se llegó al acuerdo de hacer un nivelamiento paulatino, ¿no? Que era mucho más saludable para las compañías. Y creo que las compañías lo han ido tomando y han ido administrando e invirtiendo más, ¿no? De una manera un poco más inteligente. Y por eso te digo que todo este desarrollo y esta inteligencia que se le aplica a la planeación de medios es importante, porque al final va a llegar un momento en el cual, oye, yo no tengo para hacer todo, tengo que ser mucho más eficiente y decir, esto es lo que tengo que hacer porque esto es lo que necesito, ¿no? Correcto, ¿no? Más ordenado. De acuerdo. Eduardo, gracias por venir al programa. Te felicito por la iniciativa y suerte pues con MEC Momentum, ¿ah? Gracias. Como un atributo exclusivo de tu propuesta de valor. Sí, esperamos que sea así. Gracias. Muy bien, Eduardo, gracias. Director general de MEC Perú, Eduardo Velasco, estuvo con nosotros presentándonos su reciente lanzamiento para el cliente final, MEC Momentum, una metodología de estudio cualitativa y cuantitativa que pretende optimizar su inversión publicitaria. Regresamos, señores, tras la pausa. No se muevan.